Hola, hola, buenas tardes, o noches, o días, amigos y amigas. Esto es Capitalismo Revolucionario, soy Sebastián Izquierdo. Este concepto, el marxismo cultural, está manoseado, muy pisoteado por gente que ha intentado utilizarlo para levantar agendas conservadoras o tradicionalistas, sin darse cuenta que en el fondo está destruyendo el significante con el cual nos referimos a un enemigo muy plural y poderoso, que, claro, que si no apuntamos bien exactamente quién es y de qué se trata, y nos ponemos a inventarle cosas o a simplificarlo o a caricaturizarlo, no vamos a poder enfrentarlo de la manera adecuada. ¿Qué es el marxismo cultural? Bueno, algunos dicen que es Gramsci. Sí. Otros que es la escuela de Frankfurt. También. Otros que es Derrida y Foucault y Laclau, los postmodernos. También. Entonces, ¿qué es? Bueno, voy a partir diciéndole al tiro a todos los chicos conservadores que el marxismo cultural no se trata del matrimonio gay y el aborto. Esos son problemas que la humanidad ha tenido siempre. El marxismo cultural se trata de una forma de observar los problemas. Y Marx toma la dialéctica de Hegel y la saca de las mentes de las personas y la lleva al mundo, porque es un materialista. Entonces Marx dice, no importa, lo que pasa en las mentes de las personas está determinado por las condiciones materiales. ¿Bien? Y entonces las personas y las condiciones materiales son las que se enfrentan en dialécticas, no la mente, no son las ideas, no son las formas de pensar. Son las condiciones materiales, son los proletarios contra los burgueses contra los nobles, y así. Bueno, hoy en día el marxismo cultural ha tirado tanta tierra sobre la tumba del marxismo clásico que me he topado con marxistas que dicen que los burgueses son los herederos de la nobleza, cuando en realidad el marxismo claramente dice, los burgueses hacen una revolución contra la aristocracia burguesa, o sea, contra la aristocracia noble, contra las monarquías, y establecen el nuevo orden, el orden liberal, y luego se supone que vendrían los proletarios a establecer el orden socialista. Pero en el fondo lo que hace Marx es decir, vale, Hegel dice que las personas piensan una cosa y luego aparece otra cosa y luego esas cosas chocan y pelean y terminan en una cosa mejor que luego vuelve a chocar y no sé qué, ¿vale? Que todo esto es mucho más la realidad y la historia, que la historia es básicamente la acumulación de sucesos que han ocurrido en la realidad pasada. Es mucho más compleja como va a poder simplificarla así, pero Marx, o sea, Hegel era un loco y era capaz de introducir toda esta cuestión en su locura. Bueno, Marx es un poco lo mismo, pero él lo ve al revés. Dice, no es lo que pasa en el cerebro, es lo que pasa en la materia lo que importa. Bien, en esta situación viene lo que sigue. Gramsci da vuelta a Marx pero sin volver a Hegel y establece, bueno, su concepto de la hegemonía, bla, bla, bla. Bueno, lean el libro negro en la nueva izquierda si quieren entender la aportación de Gramsci, pero básicamente lo que dice, no son las condiciones materiales las que determinan, no es la infraestructura la que determina la superestructura, es decir, no son las condiciones materiales las que determinan la cultura y las que determinan lo que pasa en la cabeza de las personas. Es al revés, de alguna forma vuelve a Hegel, pero desordenado por Marx. Entonces dice, vale, entonces lo que hay que hacer es cambiar la cultura para que cambien las condiciones materiales. Bien, y ahí nace el marxismo cultural. Por lo tanto, es cierto que es una cuestión gramsciana, pero es mucho más complicada que eso. ¿Por qué? Porque ¿qué significa cambiar la cultura y cambiarla cómo? ¿Y de qué forma? Son preguntas importantes. Cambiar la cultura así solamente como convencer a la gente de ser socialista, esa es una cultura económica, y el marxismo cultural tiene muchos frentes y muchas cosas. Bien, el marxismo cultural empieza a importar durante la escuela de Frankfurt, que lo que intenta hacer es básicamente, a través del pensamiento gramsciano, va a intentar hacer calzar las ideas de Marx con las de Freud. Es decir, bueno, acá está Freud, en realidad el cerebro humano funciona con muchas más cosas que las condiciones materiales, y aquí está Marx, que dice que en realidad todo está determinado por las condiciones materiales.
Vale, ¿cómo conciliamos esto para que el marxismo siga teniendo alguna chance de existir? Porque además la revolución rusa las había armado un gran problema, porque era un país que no era capitalista, sino que era un país que era medieval, feudal, y se convierte de pronto al socialismo sin pasar por una etapa capitalista que Marx decía que era necesario. Y Marx había predicho que las primeras revoluciones iban a ser en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, y resulta que ahí no suceden, sino que suceden en un país que era una especie como de feudalismo, un resabio del feudalismo. Entonces había muchos problemas. Lo otro era que los pobres en Occidente, los países industriales capitalistas como Inglaterra y Estados Unidos, no eran cada vez más pobres como se había predicho, sino que eran cada vez menos pobres. Lo que pasa es que no es la misma magnitud que los ricos. Entonces se tuvo que cambiar el problema de la pobreza por el problema de la desigualdad. Ahí hay un cambio de discurso importante que dice relación también con el señor Gramsci. Pero la Escuela de Frankfurt lo que quiere es hacer caer estas dos cosas, ¿vale? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con su mente frente a sus necesidades y sus condiciones objetivas y dentro de una naturaleza de características específicas? ¿Vale? Y si partimos de supuestos marxistas, obviamente no podemos conciliar esto, y lo que terminan, bueno, es negando también, surge de ahí también esta ovación por el irracionalismo, esta decisión de que la racionalidad es algo negativo, de que pensar ordenadamente, de que tener una lógica, una coherencia, es parte del capitalismo en el fondo, y por lo tanto es malo. Entonces vamos, porque claro, como no tenéis como hacer caer estas dos cosas juntas, entonces decís, vale, pero es que el hecho de que caigan juntas es una imposición de los malos, porque en realidad, vale, me entienden, ¿no es cierto? Frente a la frustración apuntamos a nuestro enemigo y le damos una vuelta de tuerca que nada que ver a la cosa, porque faltaba honestidad intelectual también. O sea, lo que en el fondo se trataba era de justificar el marxismo, no otra cosa. Luego, bien, otra parte importante es la que le dan Derrida, Laclau, Foucault. Ellos identifican una serie de conflictos o microconflictos que existen y que existían previamente, como el del aborto, el matrimonio gay, los transgéneros, etcétera, etcétera, etcétera. Son conflictos que históricamente han existido en Occidente en mayor o menor medida, y estos los sacan a la luz y lo que hacen es dicen, bueno, esta izquierda que ya no puede mostrar a la Unión Soviética como ejemplo, porque ya se publicó el libro Gulag, Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, y se sabe que estos buenos son unos asesinos y que en realidad el comunismo es horrible y que la gente pasa hambre, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a instalar el socialismo? Bueno, lo que tenemos que hacer es crear estos microconflictos, imponer estos microconflictos y hacer que estos microconflictos desemboquen en una rabia general hacia el capitalismo, y luego vamos a hacer la revolución, sin necesidad de tener un objetivo final. Por eso cuando tú te dicen, no, socialismo, tú dices, pero el socialismo fracasó, como mira la Unión Soviética, no sé qué, y se ríen, te dicen, no, yo no he dicho que quiera la Unión Soviética. Porque ellos lo que van a hacer es evitar completamente, decirte que lo que quieren es una dictadura social del proletariado, que es en el fondo lo que quieren, porque eso es lo que planteaba Marx. Van a desviarse de todo eso y van a enfocarse solamente en las luchas pequeñas, en esas pequeñas luchas, que los mapuches aquí, que los negros acá, que los gays aquí, que las mujeres allá, que no sé qué. Lo que hacen es intensificar esas luchas, y si se resuelven problemas, lo que hacen es pescar problemas aún más pequeños que queden sin resolver y nuevamente intensificarlos. Bien, un buen ejemplo de eso fueron los negros en Estados Unidos, cuando empieza a terminar todas las políticas racistas del Estado central y de los gobiernos locales hacia los negros comienzan a salir masivamente de la pobreza, empiezan a emprender, a tener negocios, no sé qué, y para la mentalidad en los 70 y 80, para la mentalidad del neomarxista, eso es un problema. No deberían estar saliendo de la pobreza. Hay que hacer algo para mantener los pobres y odiando al blanco, porque eso es un microconflicto del cual podemos culpar al capitalismo para resolverlo con socialismo, ¿no es cierto? Es básicamente eso, utilizar pequeños conflictos para conseguir la meta final. La meta del neomarxismo no es distinta de la meta del marxismo previo, es la misma, la consecución del Estado socialista y luego el comunismo. No ha cambiado. Lo que ha cambiado son los métodos y los análisis de la realidad. El observar que ya no hay gente miserable que se está muriendo de hambre implica que la forma de destruir o de acabar con el sistema que es injusto, porque la plusvalía, porque la explotación, porque las injusticias, porque la desigualdad,
Entonces es un sistema pecaminoso, sucio, del que hay que destruirse. Y cualquiera que quiera le debato esos temas, plusvalía, injusticia, desigualdad, etcétera, y les ponemos sobre si es justo o no es justo, pero en el fondo ese es el problema. Entonces dicen, bueno, el capitalismo está haciendo que la gente no sea pobre, entonces la gente si no es pobre no se va a dar cuenta de que hay un problema con el capitalismo y que hay que solucionarlo y hay que acabar con el capitalismo y nunca llegaremos al paraíso comunista que tiene que ser, que es donde todos vamos a repartirnos las cosas gratis y vamos a trabajar felices en lo que nos dé la gana. Bien, ¿cómo alcanzamos eso? Tenemos que crear estos microconflictos y exacerbarlos. Las mujeres nunca han hecho protestas tan violentas y manifestaciones tan escandalosas como hoy día, que es cuando más tienen derecho y cuando más tienen libertades. Porque dice, bueno, si el problema se soluciona, hay que ir a buscar un problema más pequeño aún y agrandarlo más todavía. Porque no se pueden solucionar los conflictos, no deberían solucionarse los conflictos. Por eso hacen leyes, por ejemplo, de violencia doméstica y leyes de ese tipo que afectan y atacan directamente la integridad de los hombres. ¿No es cierto? Que por defecto, por ejemplo, si hay una denuncia de violencia doméstica, el hombre se tiene que ir detenido automáticamente. Y después vemos quién le pegó a quién. Así es. No en Chile, pero sí en España, en Inglaterra. En Chile igual es complejo. Pero entonces lo que hacen es mantener este conflicto de los hombres contra las mujeres. Y luego poder crear esta retórica de los buenos y los malos y los privilegiados por un sistema y los oprimidos por un sistema que en realidad nos está privilegiando a todos, porque somos los seres más privilegiados de la historia humana de poder vivir en una sociedad tan próspera y pacífica. Y dice, ¿pero cómo tan próspera y pacífica? Bueno, la más próspera y pacífica de la historia del ser humano. Ahora, claro, si lo comparamos con una utopía imaginaria, obviamente que puta, imposible, pero observando la historia humana, el occidente mixto pseudo-capitalista, en el cual la sociedad es capitalista, pero los estados son medio socialistas, lo cual no significa que sea bueno, ¿eh? Eso es parte del gran problema que tiene Occidente hoy en día, pero es la sociedad más próspera que hemos logrado alcanzar. Entonces el problema es que, como para ellos esto está moralmente corrupto, está sucio, y la cuestión en el fondo del marxismo es una religión, lo que ellos han hecho ha sido hacer una reinterpretación, una especie de concilio Vaticano II del marxismo, y decir, bueno, lo que vamos a hacer va a ser explotar pequeños conflictos culturales entre grupos de identidades opuestas o de identidades que parecieran estar en contraposición y que si no lo están, inventamos la contraposición, como se hizo con los hombres y las mujeres después de la liberación sexual. Después de la liberación sexual viene el movimiento de las mujeres de la tercera ola, del feminismo interseccional y todo eso, llamado como feminismo radical también, y lo que hace es, vale, las mujeres ya tienen todos sus derechos, tienen todas sus libertades, ya, entonces ahora vamos a decir que como tenemos todos nuestros derechos y todas nuestras libertades, entonces vamos a decir que el sistema es injusto porque a pesar de tener todos nuestros derechos y todas nuestras libertades, no somos la mitad de las gerentas de las empresas, o igual de vez en cuando me violan o de vez en cuando matan a una mina. Entonces eso tiene que ser un problema del sistema. Y entonces vamos a inventar algún argumento huevón y rebuscado para decir que es culpa del capitalismo. Y eso es crear un conflicto donde no lo hay. En el fondo te dimos libertades, ve lo que haces con ella y todos corremos riesgo en la calle y aprende a defenderte. Si quieres ser libre, no basta solamente con, oye, sí soy libre, vale, y también cuídate. O sea, es básico. Y si no, no seas libre, ¿cachai? Quédate con tus viejos y hazle caso a tu papá y anda a la iglesia y cásate con tu marido. Pero la realidad es así. No podéis pedirle a la realidad que no, yo quiero ser libre, pero además quiero que no me pase absolutamente nada y quiero ser inmune a los peligros de la realidad. ¿No es cierto? Que son los peligros que los privilegiados hombres hemos tenido que enfrentar durante toda la historia de la humanidad, y ustedes están recién empezando a enfrentarlo y ya crean un conflicto artificial al respecto. Nada que ver. Entonces ¿qué es lo que es el marxismo cultural? Al final de toda esta, me lancé a hablar 14 minutos, bla 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 bla, sin mucho orden. Vamos a ordenarlo. Bien, el marxismo cultural es una destrucción del idioma y de las instituciones tradicionales de la cultura, que no las que quería destruir el marxismo clásico, como la propiedad privada o el dinero, sino la familia, las amistades, las relaciones de pareja, el pololeo, el noviazgo, incluso el sexo casual. Lo quieren destruir ahora, quieren decir que con todas las formas de sexo casual es siempre violación, porque si la mujer se tomó un vaso de cerveza, entonces la estás violando porque no está en todos sus cabales, entonces eres un violador de mierda. El piropo, el conocerse en la calle, hola, que eres linda, me gustaría conocerte, ese tipo de cosas, vale, demonizarlas, destruirlas, acabar con ellas, ¿vale?
Entonces no tiene nada que ver con el aborto y el matrimonio gay. Esas son luchas específicas de las cuales estos tipos están tratando de crear un conflicto más allá del que realmente hay. Porque en el aborto, por ejemplo, es una discusión sobre si cuándo empieza la vida. Y no es una discusión dramática, lo conversamos y vale, y nos atendremos a la decisión democrática porque sabemos que es un problema complejo, y nos llega y dice, oh mira, sí, ¿sabéis qué? En verdad esto es tan claro que en realidad, y es tan seguro que esto es justo que en realidad te lo tengo que imponer. No, en realidad nadie sabe exactamente a dónde va esa cosa. Entonces lo que hacen es intensificar un conflicto donde en realidad no hay conflicto, hay un problema a resolver. Lo mismo con el tema del matrimonio de los homosexuales. La discusión es, vale, ¿por qué el gobierno tiene que decidir quién se casa y cómo? Esa es la discusión correcta. Pero al introducir el concepto del matrimonio igualitario, lo que hacen es decir, vale, el gobierno tiene que casar a los gays igual como está casando a los heteros. ¿Por qué? Ninguna explicación. Básicamente, pum, te la tiro. Y lo que hago es generar un conflicto totalmente innecesario, que no existía, porque además los gays nunca en la historia de la humanidad habían querido casarse, habían existido gays siempre. En Grecia eran casi todos gays y ninguno pensaba, oye, me voy a casar con un hombre. No, ninguno. No está un poco en el tipo psicológico de ser gay el querer casarse. Lo que más quiere el gay es romper barreras, romper límites. Son gente muy inteligente. Los gays tienen un coeficiente intelectual más alto que los heteros a nivel de promedio. Obviamente que esa generalización no sirve para caso individual. Estamos hablando de promedio, son más inteligentes, tienen apertura a las ideas muy fuerte, tienen una apertura a las experiencias muy fuerte, y eso les permite ser muy buenos artistas, bohemios, gente con... ¿Vale? No estoy hablando de que todos sean así, pero son los rasgos que destacan dentro de las distribuciones con los demás tipos de seres humanos, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo. Entonces, al decir, bueno, que los gays se casen, y los gays dicen, claro, es injusto, ¿por qué no me puedo casar? Obviamente, porque son personas con una alta apertura a las ideas, entonces les choca esa incoherencia del sistema. Entonces te plantean un conflicto donde no lo había, porque en realidad antes de que les dijeran, oigan, ustedes deberían poder casarse, ellos nunca habían pensado siquiera en querer casarse. Entonces eso es el marxismo cultural. El marxismo cultural es una forma de atacar Occidente y de atacar el capitalismo desde la creación de conflictos artificiales que se hacen grandes, más de lo que en realidad era necesario que fueran, o que en realidad no eran conflictos y eran problemas a resolver de forma civilizada, pero esto lo convierten en conflicto para hacer inviable la sociedad capitalista occidental, ¿no es cierto? La importación de millones de musulmanes que sabemos que porque son tantos va a ser imposible que se asimilen a Occidente y va a terminar quedando la mansa zorra en Europa, y luego van a poder llegar y se van a decir, claro, miren el capitalismo lo que consiguió. Miren lo que consiguió Occidente. Entonces es una ideología malvada, bueno, igual que el marxismo clásico, llena de odio hacia la humanidad, llena de rabia con la civilización, con el hecho de ser civilizado, que pretende, como dirían los marxistas, o sea, como dirían los posmodernos, deconstruir y al final del día destruir el modo de vida más civilizado y más adecuado que se ha descubierto en la historia humana, que si bien tiene errores y por algo queremos hacer una revolución, no significa que sea comparable con cómo eran las otras civilizaciones del mundo. Espero que haya quedado claro este manso enredo que me mandé. Espero que les guste y que le puedan dar me gusta y lo puedan compartir y todo eso. Les voy a hacer videos teóricos un buen rato porque me aburrí de hacer actualidad. Es complicado hacer actualidad desde un punto de vista tan distinto a todos los que hay, porque te enfrentáis a ver lo que es noticia. Está planteado como noticia desde un punto de vista que es muy difícil para una persona que está en un punto de vista tan radicalmente opuesto al de la mayoría de la ciudadanía, responder una respuesta que no parezca un estereotipo izquierdista o derechista, y no es la idea. Entonces voy a seguir tratando teoría, a ver si podemos ir tratando también después actualidad desde estos prismas, pero una vez mejor explicado hacia la gente. Ya llevo 20 minutos hablando y creo que es mucho, suficiente, demasiado, así que voy a dejarlo hasta acá. Te recuerdo depositar, donar, comprar. Me quedan como 4 libros de la nueva izquierda, así, 4 libros negros de la nueva izquierda y se me van a acabar, así que por favor, Agustín, si llegas a ver este video, voy a comprar más, porque se me acabaron, o se me están acabando.
Un abrazo, chicos y chicas. Recuerden donarme en el Patreon porque esta cuestión se financia con sus aportes y que tengan un excelente fin de semana. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.